Vamos a continuar con el diseño del sistema de control con observador de orden mínimo. Este es el esquema que utilizaremos para esta situación. El observador de orden mínimo me va a producir aquellas variables de estado que no son posibles de medir. En el caso general, vamos a tener sistemas donde lo único que podemos medir es la salida. Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de situación. Es decir, que vamos a tener por una parte la salida del sistema, que corresponderá a cierta cantidad de variables de estado, y el resto de variables de estado van a ser estimadas por medio del observador. Aquí vamos a tener el observador de orden mínimo, añadiendo a ello las salidas, que son medibles, y con ello vamos a tener el conjunto de variables de estado que se va a realimentar para hacer el control. Vamos aquí a hacer una partición de las variables medibles y las variables no medibles. Vamos a tener entonces en el vector de variables de estado, que serían en el caso de un sistema de cuarto orden, pues tendríamos 4 variables de estado. Vamos a tener acá que una variable, para el caso particular podrían ser más, vamos a tener una variable como variable medible, que es aquella que nos produce la salida, ¿verdad? Y acá, y por 1 por XA, es decir, que XA es igual a Y. Es decir, que si nosotros medimos la salida, estamos conociendo cuánto vale XA. Entonces vamos a tener una de las variables estado como medible y el resto que no se pueden medir, por tanto, se necesita del proceso de observación de estados. Bueno, entonces partimos acá. La matriz de estado la vamos a partir en 4 partes. Esta parte que trabaja la variable medible y me produce la derivada de esa misma variable, y las otras que son vectores que trabajarían con las partes no medibles. Por ejemplo, tenemos un sistema aquí de tercer orden, ¿verdad? Donde la matriz es de rango 3. Entonces, vamos a tener 3 variables de estado. Y como decía, si la variable x1 aparece directamente en la salida, ¿verdad? X1 por 1 igual a y las demás x2 por 0 desaparecen, x3 por 0 desaparecen. Entonces significa que x1 la podemos obtener directamente. Entonces esto quedaría como la parte medible, en cambio x2 y x3 quedaría como la parte no medible. Entonces así partimos, ¿verdad? Entonces simplemente aparte la fila 1 y la columna 1. El resto. Entonces vamos a tener una ecuación para la parte medida del estado, ¿verdad? Que sería para XA, que sería esta expresión, donde pasaríamos todas las partes escalares en un solo lado, y la parte vectorial que incluye la parte no medible del otro lado, y luego la parte observada, ¿verdad? Que sería la ecuación para la parte observada, que sería la parte baja de este vector. Tendría una ecuación, entonces habrían 2 ecuaciones, una para la parte medible y una para la parte observada. Luego vamos a aplicar las ecuaciones que se vieron para el observador completo, de orden completo, a este caso, entonces, haciendo un cambio de variable, donde aparece, en las ecuaciones donde aparece la x observada, vamos a poner esta vez solamente la parte b de las variables de estado. Luego, para donde aparece la matriz A, vamos a poner la submatriz A sub B, y así sucesivamente. Al hacer esto, obtenemos una ecuación de este tipo,
Y luego lo que hacemos va a ser un ordenamiento de variables, lo que nos va a llevar a definir un sistema con unas nuevas variables auxiliares que van a ser las variables new, las variables new, que harían las veces de variables de estado, pero que ya sería una combinación, ¿verdad? Una combinación eh, de, de datos del sistema. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Haciendo la sustitución de variables, aquí sería new, ¿verdad? Entonces tendríamos al final esta expresión, ¿verdad? Una expresión de estado para la variable new con nuevas matrices formadas a partir de las submatrices que teníamos del sistema. Para la salida, entonces quedaría de esta manera, obteniendo la, la variable, el vector de variables de estado observadas a partir de la variable new. Por otra parte, el error nos quedaría de esta manera, y formaríamos la ecuación de estado. Finalmente, la ecuación característica del observador nos quedaría de esta forma. Entonces, como decía en el video anterior, aquí tenemos dos determinantes. Con este determinante obtenemos la matriz de realimentación de estado en vías al control, y de este determinante obtenemos la matriz de realimentación de estados en vía a la observación. Para obtener la matriz de realimentación de ganancias para el observador, utilizamos el comando en MATLAB Hacker, se utiliza para la colocación de polos. Se utiliza para la colocación de polos poniendo ahí como las matrices la ABB y la AAB transpuestas. Y luego L es el vector de polos del observador, los polos deseados. Bueno, luego hablaremos sobre cómo esto se transforma en una función de transferencia.